Bien, gracias por seguirme de nuevo. Entonces, vamos a ver ahora sí lo de la actividad integradora número 2. Esta es nuestra presentación. Estamos en prepa línea C, etcétera, etcétera, etcétera. Actividad integradora número 2. El orden del día. Continuamos con el orden del día de ayer, donde ya habíamos visto la actividad integradora número 1, la ley de Coulomb. ¿Se está viendo en pantalla la presentación? Dice actividad integradora 2, la física de los electrodomésticos. Sí, maestro, esta vez. Hombre, muchas gracias. Atentos, que aquí van a ingresar a mi mundo. Este es el mundo de los ingenieros electricistas, técnicos en electricidad y maestros albañiles que lo aplican y luego no saben ni qué están haciendo, con todo respeto. Resuelve los siguientes problemas, nos dice. Siempre hay que leer en estas asignaturas, como en esa de estadística y esa de módulo 19 de cálculo, donde ustedes van a estar, siempre lean. Nosotros, los físico-matemáticos, y los incluyo a ustedes porque son ustedes los que están retomando esos estudios, debemos de leer. Dice, se tiene un refrigerador eléctrico con las siguientes características. Habla aquí de una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial la voy a encontrar en el enchufe donde voy a conectar a esta clavija. En uno de los polos hay energía, en el otro no debe de haber. Eso es para cuando se trabaja con un voltaje de 120 volts de corriente alterna, se dice en forma correcta. Si me estoy pasando con los términos, me detienen, me callan y me regreso, por favor, porque me emociono con esto. Esto a mí me ha dejado muchos éxitos y mucho dinero. 127 volts habrá entonces cuando yo conecte a esta máquina, que no es el refrigerador, pero ¿qué creen? Que dentro del refrigerador hay un ventilador. ¿Sí lo han escuchado? El compresor enfría y después el aire se mueve al interior por un ventilador. Entonces el refrigerador trabaja con una máquina eléctrica que es un motor. Bueno, dice allí que hay 120 volts de corriente, que cuando yo enchufo el refrigerador, empieza a pasar la energía que estaba en el enchufe al interior de la máquina del refrigerador. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, sí. Véanlo aquí. Este ventilador, mientras no está conectado, aquí en el motor no va a generar movimiento porque no hay energía que por este cable pase una corriente. Todos son expertos en la corriente. ¿Alguna vez se han dado un toque eléctrico? Sí. ¿Algún pariente? Ese fenómeno que ustedes sienten, como en el Chavo del 8, ¿se acuerdan? Cuando se estaba ejecutando toda la vecindad del Chavo. Ese es el fenómeno de la corriente y me dice que ¿cuántos amperes hay? 4 amperes. ¿Cuánto voltaje hay? 120 volts. Bueno, primero es el voltaje, porque si yo no conecto este ventilador al voltaje, ¿qué va a hacer la máquina? Es una máquina tonta, no sabe qué hacer, no tiene energía. En el momento en que yo la enchufo, toma la energía y esto empieza a generar un movimiento y dice que al interior del cable y del motor, ¿cuántos amperes van a pasar? 4. ¿Estamos? Nuestro corazón, fíjense bien, trabaja con 0.1 amper. Es muy peligroso este voltaje. Si el voltaje que pasa por aquí y energiza al refrigerador, a ese motor, pasase de mis dedos a mi brazo, a mi pecho y por mi corazón y se sale por el otro lado de la mano, pueden tener un shock eléctrico casi mortal, porque mi cerebro le dice a mi corazón que trabaje con 0.1 amper. Entonces aquí tengo 4 amperes. ¿Serán peligrosos? Sí. Sí, demasiado. Muy peligrosos. No dejen a sus mamis o ustedes mismas, o usted, amigo Víctor, no toque la pantalla con un trapo mojado, porque ahí no hay 120 volts. Las pantallas trabajan con más de 1000 volts. ¿Será peligroso? Sí. Nunca lo hagan. Bueno, ya vimos entonces cómo va a trabajar el refrigerador. A 127 volts, que es la energía,
y una corriente. Ese cosquilleo que sentimos cuando nos dan toques eléctricos. Y luego ustedes hasta en la calle pagan 20, 30 pesos para que les den toques con las maquinitas. O en la secundaria lo hacían. Peligrosísimo. Me pregunta, ¿cuál será la corriente si el voltaje se incrementa? Fíjense bien, ¿cambió a qué? A 220 volts. Casi se duplica, ¿no? Ujú. Bueno, si a 120 volts hay 4 amperes, ¿qué pasará con el valor de la corriente que es peligrosa para el cuerpo humano? ¿Por qué? Porque está mandando una energía externa al cerebro. Y entonces ahí es donde entra la desfibrilación. Mucho cuidado. ¿Qué sucederá entonces si yo aumento el voltaje? Así, de primera instancia. ¿Qué creen que pase? ¿Aumentará o disminuirá? Vamos a dejar la respuesta a que hagamos el cálculo. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Entonces, tengo un triangulito aquí arriba. No se espante. La ley de Ohm tiene 3 formas. Dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir ello? 120 volts es directamente proporcional a 4 amperes. Bueno, pero cuando quito el símbolo de proporcionalidad, dice nuestra información de prepa en línea C, yo pongo en lugar de proporcional el símbolo ese del alfa, así, lo quito, vámonos, y le pongo un símbolo de igual. Ahora ya convertí esa proporcionalidad en una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Algo que es igual. Para que entonces haya una ecuación, necesito el símbolo del igual. ¿Ya lo vieron? Entonces me está igualando el parámetro eléctrico del voltaje. ¿A qué es igual? A una corriente por una resistencia. Y entonces, usted ahorita de repente me van a decir, ya metió otra cosa más, ¿sí? Ahora ya no nada más estoy viendo el voltaje, la corriente. ¿Cuál es la nueva variable que estoy metiendo? ¿Cuál me falta de las 3 que están en esta ecuación? La R. La R. Este es el ángel de la guarda de cualquier técnico en electricidad o ingeniero electricista o maestro en ciencias de la electricidad o doctorado. Si un maestro en ciencias omite el ángel de la guarda, ¿qué hace este instrumento? Vean, tengo aquí unos cables que yo lo conecto al aparato y al final tengo puntas de conexión. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve? Primero, me sirve para medir el voltaje. Ese voltaje que dice ahí de 120 volts, yo lo voy a poder medir con este instrumento. Estas dos puntas las meto en el enchufe, en el contacto, y me va a decir que hay 127 volts. Bueno, si quiero medir la corriente, bueno, pues le digo aquí, por favor, mide la corriente. Es el mismo instrumento, pero le cambié la perilla. Ahora ya no mide voltaje, mide corriente. Bueno, ¿qué sucedería si yo aumento de 120 volts en la conexión a 220 volts? Con esta fórmula de voltaje igual a corriente por resistencia, la corriente ya dijimos, lo que estaba electrocutando al Chavo del 8 y toda su vecindad. La resistencia, ¿qué les dice la palabra resistencia? Se resiste. Mi cuerpo, cuando van a pasarle por ahí las maquinitas de toque, la energía por las manos, por todo mi cuerpo, yo que soy obeso, afortunadamente tengo más resistencia. Lo que es malo es que tengo mucha agua y el agua es un buen conductor. Entonces, me dice que yo quiero conocer el voltaje. ¿A qué es igual? A la multiplicación de la corriente por la resistencia. Hasta aquí. ¿Dudas? No. Esa es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente, sale. Pero cuando ya quiero hacer cálculos, entonces necesito una ecuación. Y esa ecuación debe de cumplir con la condición de que dice igual que el voltaje, que es el primer miembro de la ecuación, ¿a qué es igual? A la corriente que se multiplica por la resistencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Voy a empezar a hacer despejes. ¿Qué es despejar?
Sí saben que de repente aquí en la Ciudad de México luego van las mujeres feministas y no las pueden despejar de donde están ellas. Qui- Entonces, ¿qué será despejar? Quitar. Le voy a quitar lo que me estorba. No vayan a salir con que son feministas y yo estoy a favor de ellas, ¿eh? No me las vayan a echar encima. Ay, no, yo no. Fíjense bien, de esta ecuación, si yo quiero conocer la I, ¿cómo la despejo y la dejo solita para que yo pueda calcularla conociendo el voltaje y la resistencia? ¿Qué relación guarda la corriente y la resistencia? Relación aritmética. ¿Qué dice este símbolo de la X? Una multiplicación. Exacto, entonces ya sé que se están multiplicando. Si está multiplicando la resistencia a la corriente, ¿cómo pasa del otro lado? ¿Cuál es lo inverso de la multiplicación? Dividiendo. Entonces, cuando yo quiero despejar la I, la R se pasa dividiendo al voltaje. ¿Sí o no? ¿Cómo queda el cálculo de la I conociendo el voltaje y la resistencia? I es igual al voltaje entre la resistencia. De la ecuación de voltaje igual a corriente por resistencia, hago el despeje y entonces me queda que la corriente. Ahora debo de conocer el voltaje y la resistencia para calcular la corriente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Luego, fíjense bien, me regreso a la fórmula original de que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y que además hay una resistencia que se opone a esa corriente. Si yo quiero calcular ahora la R, ¿cómo está la I aritméticamente hablando con la R? ¿Qué operación aritmética está ahí? Multiplicando. Exacto. ¿Cómo paso entonces ahora la corriente al otro lado para dejar a la resistencia solita? ¿Cuál es el inverso de la multiplicación? La división. La división. Ya tengo. Entonces ahora el despeje para la resistencia, que es igual al voltaje entre la corriente. ¿Estamos? Ya no puedo despejar más. Ya miren, quiero conocer el voltaje. Ah, me dicen que debo de conocer la corriente, que aquí es 4 amperes, y la resistencia. Ah, caray. Ah, es que me dan el voltaje y la corriente. Entonces puedo calcular la resistencia y de la fórmula original hago el despeje. ¿Cómo calculo la resistencia? ¿A qué es igual? A dividir el voltaje entre la Corriente. corriente. Aquí en el ejemplo me dicen, oye, ¿cuál será la corriente si el voltaje se incrementa a 220 volts? ¿Qué tengo que hacer? Fíjense bien, aquí. Debo de calcular el voltaje entre la resistencia, pero no conozco la resistencia. ¿Se fijaron que aquí no me lo dan? ¿Qué voy a hacer? Si conozco el voltaje, si conozco la corriente, voy a calcular la resistencia. ¿Lo captan? Sí. ¿Preguntas? No. No. ¿Ya vieron por qué es mi pasión esto? Pero no crean que llegué a esto, no crean que llegué a esto de ayer a hoy. Ay. Estoy con esto desde 1985. Ya he visto ¿En el muchos. terremoto? Imagínate, en el terremoto estaba yo en el primer año de la profesional. Ese día me salvé porque no fui a la escuela, me quedé en mi casa. Mis compañeros se quedaron atorados en un tercer piso. Ay, no. ¿Ya vieron entonces cómo se llega a dominar esto? No es de la noche a la mañana. Yo no voy a mentir, me costó mucho trabajo. Por eso ahora me gusta dar clases. Porque a los maestros que sí sabían, no les gustaba enseñar. Así eran los maestros antes. Hoy en día yo no sé quién los contrataría. Yo no. Si yo fuera director de una escuela, no los contrato. ¿Sabe qué? No. Alguien que sea dinámico y que sepa explicar como si él hubiera estado sentado en su lugar ustedes. Ahora, fíjense bien. Este triangulito de aquí es para aquellos que no quieren hacer el despeje. Ya vimos cómo se despeja, ¿no? Bueno, si yo quiero calcular el voltaje
Fíjense la I y la R, ¿cómo están? Juntitos. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje, entonces multiplico la I por la R. ¿Qué me dice la fórmula 1? Voltaje. ¿Quieres calcular el voltaje? Multiplica la corriente por la resistencia. O la resistencia por la corriente. Los puedo invertir, ¿estamos de acuerdo? Es lo mismo. 1 por 2 es igual a 2 por 1. Por eso puedo invertir la R y la I. La fórmula para calcular la corriente. Fíjense bien, cuadrito, triangulito, ¿o qué forma es esta? Trapecio, amarillo. ¿Qué le hago al voltaje y a la resistencia? Al voltaje lo divido entre la resistencia. Miren, aquí, despeje 2. ¿Tiene lógica? Mucha. Entonces, el voltaje es multiplicar la corriente por la resistencia. La corriente es dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Qué pasa con la R? ¿A quién divido entre quién? Voltaje entre la corriente. Ya lo tienen. Esa es la ley de Ohm. Conocer estos cálculos les puede representar mucho dinero. Resistencia, entonces me faltaba calcular. ¿Tengo el voltaje? Sí, 120 volts. ¿Tengo la corriente? Sí, 4 amperes. 120 entre 4, ¿cuánto es? 30 ohms. Las unidades de la resistencia son ohms. Normalmente, los nombres, por ejemplo, en este caso, Ohm era un científico que descubrió el fenómeno de ¿qué? De la resistencia, y en su honor se le puso el nombre a las unidades. Caray. Y Ampère, otro científico que descubrió el fenómeno de la corriente. Entonces se le llama a su fenómeno Ampère. Y el voltaje, simplemente, como es un fenómeno eléctrico, tuvieron que definirlo, fíjense bien, espero no confundirlos, como diferencia de potencial, por lo de la clavija. Hay voltaje y en el otro lado de la clavija no hay. Diferencia de potencial. Hay un potencial, hay una energía potencial. Es lo mismo que decir voltaje. ¿Estamos? Y finalmente, otro término, tensión. Estos detalles de la tensión, diferencia de potencial, son importantes al comprar una televisión, una pantalla de LEDs. ¿En qué voltaje voy a conectar mi pantalla? ¿En qué voltaje voy a conectar mi refrigerador? ¿En qué voltaje voy a conectar mi microondas? Porque si yo le meto una energía diferente a la que viene especificado, ¿qué pasa con el equipo? ¿Se quema? Se fue. Porque no está diseñado. Vamos a ver qué pasa si yo compro una pantalla que debe de conectarse en 120 y la conecto en 220. ¿Les parece? Sí. Vamos a calcularlo. Miren aquí. ¿Cómo se calcula? Pues ahora me dicen que 220 volts lo voy a dividir entre la resistencia. ¿Qué pasó con la cantidad de amperes? ¿Disminuyó o aumentó? Esa era una pregunta que habíamos dejado abierta. Aumentó. ¿Aumentó? ¿Aumentó? Entonces, Disminuyó. en 120 volts solamente soporta 4 amperes, que es mucha energía, créanmelo. Cuando yo lo aumento a 220 volts, son 7.3 amperes, casi se duplica. Los equipos se van a quemar. ¿Qué pasará en el cuerpo humano? Si aquí arriba, cuidado, ¿verdad? Si aquí arriba 120 volts, 4 amperes, y el corazón trabaja a 0.1, es peligroso, ¿qué sucederá en el cuerpo humano a 7.3 amperes? Es peligrosísimo, provoca quemaduras. Con esto cierro este ejemplo. Nunca toquen los cables que están arriba de los postes, son 3. No hay 120 volts, no hay 220 volts, hay 23,000 volts. Es mucho.
Es muchísimo, Amaranta. Por eso cuando a un albañil se le cae una varilla y toca esos cables de 23,000 volts, le mutila manos, pies, si es que lo deja vivo. Ay, qué feo. Nunca toquen esos cables. No. Y si le van a dar trabajo a un albañil que esté cerca de esos cables, díganle, ten cuidado porque te vas a electrocutar. Casi siempre dejan caer las varillas ahí y hacen contacto con 23,000 volts. Ya vimos que de 120 volts a 220 volts aumenta la corriente drásticamente. En 23,000 volts se van hasta 1,200, 2,000 amperes, dependiendo del transformador. ¿Dudas? Espero No. les haya metido miedo para que no se vayan a acercar a esas máquinas. Eso déjenselo a los que saben. Luego los que hacen los puentes ni saben si andan electrocutando, ahí andan en los videos. Pregunta 2. ¿Cuál será la potencia disipada en este refrigerador si trabaja con un voltaje de 120 volts? ¿Qué es la potencia? Fíjense bien. De acuerdo a la ley de Ohm, me dice que se calcula por esta fórmula. ¿Qué dice que es la potencia? ¿A qué es igual? Al valor de la resistencia. Y fíjense bien lo que le hace a la corriente. ¿Qué le hace? La eleva al cuadrado. ¿Sí me estoy explicando? Sí. La potencia de una máquina es multiplicar su resistencia por esa corriente que es peligrosa, aunque sea en 120 volts en casa, la eleva al cuadrado. Entonces la potencia es un parámetro que nos dice que un foco de 30 watts tiene mucha potencia. ¿Alguien puede tocar un foco de 30 watts de los anteriores con la mano desnuda? No. Es una quemadota que se daba uno, ¿no? Sí. ¿Quieren ver la muerte de un asesor virtual en vivo? Ahí les voy. ¡Ah! No, porque es de LED. Ah, Que dijeron, ahorita lo grabamos, ¿no? No, no les voy a dar el gusto todavía. obvio que no. Los incandescentes no era posible hacer esto, tocarlos. No se podían cambiar tan fácilmente. Miren, no es que sea yo Superman, es que son de LED. Ya sus potencias nada más son lumínicas, ya no son caloríficas como antes. ¿Sí se han dado cuenta de eso? El foco de LED se calienta, pero no tanto como un incandescente. Un incandescente no era posible tocarlo. Entonces, ese fenómeno es el de la potencia. Vamos a calcular la potencia, ¿les parece? Y nos dicen que es el del mismo refrigerador a 120 volts. ¿Qué debo de conocer? ¿Qué primer parámetro debo de conocer? La La resistencia. resistencia. ¿Con qué instrumento se mide? Con un multímetro y sus puntas. De ahí saco el parámetro de la resistencia. ¿Dónde lo mido? Fíjense bien. Aquí. A mi máquina. A mi clavija. Yo le conecto de un lado un electrodo, le conecto del otro lado el electrodo y le digo a mi multímetro, por favor, mide resistencia. Allá abajo hay una omega invertida, ¿sí lo ven? Aquí, mírenlo. Ahí está, una omega invertida. Esos son los ohms. De esta manera estoy midiendo la resistencia de la máquina. Cuando aquí me dicen que esa resistencia son 30 ohms, o ya se calculó o ya se midió. ¿De quién? Del refrigerador. ¿Me van siguiendo? ¿O ya se perdieron? No, sí, va bien. Ok. ¿Cuánto consume ese refrigerador? Dijimos en 127 volts. En 120 volts, perdón. 4 amperes. 4 amperes. ¿Qué le voy a hacer a los amperes primero? Elevarlo al cuadrado. Eso que estuvimos haciendo. Por eso te tuve tanta paciencia, Víctor. Porque esto lo vamos a repetir aquí. Además, me caen bien ustedes porque me acompañan y no me dejan hablar solito. Luego así te digo que subir videos tutoriales. No hay nadie. ¿Estamos? Sí, está bien.
Entonces, primero, ¿qué voy a hacer en esta fórmula para calcular la potencia? Primero voy a ver los amperes y los elevo al cuadrado. Porque si lo hago así, fíjense, 30 por 4, no. ¿Cuál es la prioridad? Que yo eleve la corriente al cuadrado primero. Cuando ya la elevé al cuadrado, ¿por quién la multiplico? Por la resistencia. ¿Qué obtengo? 480 watts. Quiere decir que la potencia se mide en watts. Este foquito de LED insignificante tiene 10 watts. Ahí dice, no creo que se alcance a ver. No me voy a mover a ver si no me tiembla la mano por lo de... Dice 10 watts por aquí, fíjense bien. Aquí. Hasta arriba. Ájale, un trueno, eso sí tiene potencia. 10 watts. Sí. ¿De cuánto es nuestro refrigerador? De 480 watts. Ay, señor CFE, ¿por qué voy a pagar tanto en mi recibo de luz si nada más está conectado mi refri? Son varios focos de 100 watts. Son 4 de 100 watts y uno de 80. Conectados, cada vez que yo abro el refri, detecta que baja la temperatura y arranca el compresor y empieza a enfriar. ¿Ya vieron que sí hay por qué tenemos que pagar tanta energía? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. No, de Ahora momento. vamos a ver una máquina que todavía es más terrible con el uso de la potencia. Dice a Doña Mago, miren, un recordatorio para mi jefa que ya falleció, se llamaba Margarita. Gracias, Poder Superior, que me acordé de mi jefa. A Doña Mago se le descompuso su plancha, por lo que la llevó a reparar con su vecino Raúl. Que no se hubiera enterado mi papá, que hubiera hecho si mi mamá, bien celoso mi papá. Quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Caray, ¿qué es eso de resistencia? ¿Alguien ha abierto una plancha? No. Tiene un alambre así enrollado. Y ese se calienta, pero a lo más que puedas. Como la lámpara incandescente de antes. Esta es de LED. La otra traía aquí un filamentito, un alambrito que iba así y se enrollaba y luego salía por el otro lado. Eso es una resistencia. Es un alambre que se opone a que pase la corriente. Se calienta tanto la lámpara incandescente que emite luz y mucho calor. Bueno, la plancha también emite luz, no como el foco, no tanto, pero sí emite mucho calor. ¿Serían capaces ustedes de conectar una plancha y poner su manota? Ay, no, ¿Por qué? porque te quemarías. Entonces, el efecto de la electricidad, cuando pasa por esa gran resistencia, produce mucho calor y con eso quitamos las arrugas de nuestra ropa, ¿no? Sí. Ok, entonces, ya vimos cuál es el contexto. ¿Ya ven por qué les digo que es importante leer todos los enunciados? Porque si no me imagino lo que está pasando, ¿cómo voy a hacer cálculos? No es posible que yo haga eso. Primero tengo que imaginarme que Doña Mago llevó con su vecino Raúl una plancha que se dañó la resistencia y que la van a cambiar. Luego dice, sin embargo, las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen con los datos siguientes. Voltaje y potencia. ¿Se acuerdan de la fórmula anterior? Aquí la tenemos. 120 watts. 120 watts. Era resistencia corriente para calcular la potencia. ¿Estamos? Sí. Ahora aquí nos están dando voltaje y potencia. Entonces, esta fórmula, ¿qué creen? No me sirve. Porque tengo resistencia, tengo corriente, pero ahí me dicen que es voltaje y potencia. No podría usar esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener que buscar otra. Vamos a ver cómo se hace. Caray, don Raúl es un hombre guapo. Híjoles,
Si nos volvemos a desconectar, me siguen, por favor, y ya terminaríamos con la actividad integradora número 2. Si pueden, ¿eh? Yo se los agradecería mucho. Resuelve cuál es el valor adecuado de la resistencia, porque me dieron datos que no me llevan a la fórmula anterior. Luego dice, utiliza las fórmulas revisadas en esta semana. ¿Cuál es esta? ¿Se acuerdan de esta? La ley original de Ohm. Ohm. Voltaje igual a resistencia por corriente. Yo no la había despejado, esta es la original. Luego me dice que esta fórmula, ¿dónde la voy a sustituir? En la fórmula de potencia igual a voltaje por corriente. Ajá. Sí. ¿Me dan voltaje y me dan potencia? Sí. Entonces, voy a escribir, fíjense bien, aquí donde está la V, ¿qué otro valor puedo sustituir? Este, porque esta V es el voltaje. Y puedo reescribir R por I en lugar de la V. ¿Quién queda colgado allí que me falta contemplar? La otra I. Y entonces, fíjense bien, vamos a ir sustituyendo datos. Me decían que eran 2.400 watts. ¿Sí se acuerdan de este dato? Sí. Me decían que era 120 volts. ¿A quién voy a despejar entonces? A la corriente. Si los 120 volts están multiplicando la corriente, ¿cómo pasan al otro lado? Dividiendo. Por eso es importante leer aquí, entre líneas, decimos nosotros, los que asistimos a grupos de autoayuda. 120 por la I. Lee entre líneas. El por me dice que voy a despejar el 120 al otro lado y pasa dividiendo. Exacto. Por eso es lento. La lectura de las matemáticas son lentas para que sepa qué voy a hacer. Divido 2.400 entre 120. ¿Cuál es el valor de la corriente de esa plancha? 20 amperes. Mi corazón trabaja con 0.1 amper. Una décima parte de 1 amper. Vimos que 4 amperes era mucha corriente. Ese refrigerador lo aumentamos a 7.4. Pero ahora la plancha consume más corriente para poderse calentar. ¿Ya lo vieron? Bueno, con este cálculo de esta corriente, vamos a despejar a la R. ¿Se acuerdan del despeje de la R? Lo retomamos. Antes de que me corran de aquí, ya se va a cortar el video. ¿Cómo calculo la resistencia? Voltaje sobre Corriente. corriente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Voltaje, 120 volts, entre la corriente. Entonces, aunque no le hayan dicho el valor que Raúl va a cambiar esa plancha de Doña Mago, ¿de cuánto va a ser la resistencia que va a buscar en la calle para sustituirla en esa plancha quemada? 6 ohms. De 6 ohms. ¿Dudas antes de que me avance? O antes de que se desconecte, no. Ya nos van a desconectar aquí, ¿eh? No, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto, ya terminamos. Menciona bueno, 3. No tan bien. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Tienen que revisarlo, recuerden. Todos los que vean el video, todos los de este grupo de recursamiento, y gracias a ustedes por su presencia, todos, guárdenme dudas para el viernes. Menciona al menos 3 ejemplos que se presenten en tu vida cotidiana de las leyes revisadas. Describe cómo te benefician en tus actividades. Atrévanse a equivocarse, estimados estudiantes. No tienen por qué ponerme cosas ahí del internet. A ver qué opina el internet. No, a mí el señor internet no me cae bien. Yo quiero la opinión de ustedes. ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Terminamos. Nos vemos el viernes a las 5 de la tarde otra vez. Y si no, vean los videos. Sugerencia final. Para aprender estas asignaturas, es muy bonito hacerlo en la computadora. Estos ejemplos que yo les di, si gustan,
Vayan escribiéndolos, no toda la teoría. Lean la teoría en la computadora y vayan escribiéndolo en un ejercicio, en un cuaderno. Ese proceso de ver, analizar y escribir, de repente el cerebro, lo que te pasó a ti, Víctor, ¿qué hubiera pasado? Yo te mando un video tutorial y no nos vamos paso a paso con la aplicación de cómo hacer ese radio, esa distancia al cuadrado. Es probable que me quedo siguiendo, intentándolo, ¿no? Es paciencia no la que... Exacto, Víctor, es paciencia la que debemos de tenernos nosotros mismos como estudiantes. No puedo, pero sí quiero. Y a darle otra vez, y a escribirlo otra vez, y lo vuelvo a repetir. Llega un momento donde el cerebro lo entiende. Hablen en voz alta también cuando estén haciendo estos ejercicios. A mí me pasa mucho, me pongo a estudiar algo y lo leo en voz baja para no molestar a mi familia. No aprendo. Solamente cuando estoy leyendo en voz alta, repitiendo, 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 repitiendo. ¿Cuántas veces yo puedo hacer un ejercicio de estos? 10 veces para aprenderlo. Soy lento. No es de que me sienta, vea, aprendo y aplico. No, por favor, nosotros los estudiantes normales como yo, necesitamos repetir los mismos ejercicios. Lo que te pasó a ti, Víctor. Una y otra y otra y otra y otra. ¿Qué se siente cuando ya obtienes el resultado? ¡Ah! Sí puedo. Muy Claro, bien. ¿no? Y aparte del sí puedo, se comprende, que es lo más importante. Los atletas de alto rendimiento no logran sus proezas de un día para otro. A mí me gusta mucho el fútbol. Cuando veo un gol de un atleta, hay 10,000 horas de práctica antes. Por eso me encantaba el Tuca Ferretti. No se hace así. Mira. Y gol. Ah, maestro. Pero no llegó allí de un día a otro. Fueron temporadas y prácticas, temporadas y prácticas. Lo mismo les tiene que pasar a ustedes. No se me frustren porque a la primera no pueden. Muy bien, les agradezco mucho su tiempo, su dinero y su esfuerzo por haber estado aquí. Nos vemos el viernes, si mi poder superior me lo permite. Gracias. Sí, creo que sí. Maestro, que Gracias a tenga usted. bonita tarde. Igual, bonita Hasta tarde para luego. todos. Cuídense Hasta mucho. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Siento, maestro, que no. Ay, yo tuve así mi maestro de química y fue una chingonería. Ay.